Buenos días con todos. Mi nombre es Doménica Yepes y a continuación voy a presentar lo que es el equipo médico de rayos X dental panorámico. Listo. En la imagen que tenemos en la diapositiva es cómo se ve un equipo de rayos X dental panorámico. Este equipo sirve para realizar tomas de la imagen de toda la boca y se llama panorámico porque con una sola imagen podemos obtener una imagen completa de la estructura bucal. En esta imagen se incluye la mandíbula inferior, la mandíbula superior, los dientes y las estructuras de tejidos circundantes. Eh, Nos proporciona imágenes bidimensionales, es decir, en 2D. Equipo médico se usa para planear el tratamiento para las dentaduras parciales y totales, los aparatos de ortodoncia, extracciones o implantes. Y alguno de sus usos muy comunes para lo que se utiliza el rayos X dental panorámico es para detectar enfermedades periodontales avanzadas, quistes en los huesos de la mandíbula, cáncer oral, sinusitis, tumores en la mandíbula, enfermedades en la mandíbula o dientes impactos. Entonces, para eso se usa, para ya sea para diagnosticar o ver las complicaciones de la enfermedad y ver por dónde se puede empezar el tratamiento. Las áreas en donde se aplica este tipo de equipo es en áreas odontológicas, consultorios dentales, en pediatría, incluso en la veterinaria. Ahora voy a explicar sobre el manual de usuario del equipo, es decir, la descripción de cada botón. En este caso, lo que estamos viendo en la pantalla es la interfaz del control del IMPEX. Entonces, antes que nada, explicar que el equipo tiene dos sensores, un sensor que es calibrado para panorámica y el otro calibrado para el lateral del cráneo. El equipo de rayos X dental panorámico tiene dos partes, uno que es un tubo de rayos X y el otro que es la placa detectora de rayos X que está al lado opuesto del tubo de rayos X. Ya. Entonces, y el tubo de rayos X, perdón, es lo que gira alrededor de la cabeza del paciente. Entonces vendría a ser esta parte de aquí. Este es el tubo de rayos X y este es el detector de rayos X. Entonces ahora voy a explicar cada uno de los botones que se encuentran en la vista general de la interfaz. Los primeros dos botones que son flechas que indican hacia arriba y la otra que indica hacia abajo son botones que permiten el movimiento de arriba abajo de la columna y se controla con estos botones de aquí. También se debe saber que el movimiento de la columna no puede ser permitido si es que se activa el botón de emergencia. El siguiente botón, el tercero, es un dispositivo luminoso centrado. Este se enciende o se apaga cuando se enciende o se apaga los dispositivos del centrado láser, permitiendo la colocación correcta del paciente. El siguiente botón, el cuarto, que son ese circulito de ahí con el punto, es el, este de aquí. Ya. Este de aquí es también un indicador luminoso, pero este tiene tres estados. El primer estado es cuando está el LED verde fijo, es decir, no titila ni parpadea. Cuando se encuentra así, verde fijo, significa que él está alertando al usuario que está empezando la emisión de rayos X. Cuando está verde y este LED verde empieza a parpadear de una manera muy lenta, está diciendo que al pulsar el botón cero, comenzará la puesta cero del eje. Y por último, cuando empieza a parpadear de color verde de una manera muy rápida, es cuando está indicando que el equipo está entrando en un estado de refrigeración. Después, este botoncito de aquí, también es un indicador luminoso del estado y cuando está prendido esto significa que nos está diciendo que ya está existiendo una emisión de rayos X por parte del equipo. Después tenemos este botón de aquí, que también tiene tres estados. El primero es cuando se encuentra en azul fijo,
Esto significa que existe una conexión establecida con el ordenador. Cuando está titilando el azul muy lento, significa que el equipo está esperando que se realice una conexión con el ordenador y ahí no existe una emisión de rayos X. Y por último, cuando existe una perdón, un parpadeo muy rápido color azul, significa que el equipo está teniendo algún error y en este caso tocaría llamar a algún técnico o algún especialista que conozca el equipo para que nos pueda decir qué es lo que está pasando con el equipo. Ya. Y por último, este botoncito de aquí es el que se utiliza para iniciar o detener los procedimientos del examen o para poner el brazo rotativo en la posición de entrada del paciente al final del examen. Ya, entonces esto sería todo la explicación de los botones de la vista general de la interfaz del control. Ya. Entonces, ahora voy a explicar cómo se debe usar el aparato. En esta imagen podemos observar a una persona y a una dentista o odontólogo que está, o sea, que la persona se está realizando un examen de diagnóstico para rayos X dental panorámico. Lo primero que se debe hacer es que la persona pueda realizarse el examen o de pie o sentada, pero la cabeza debe estar erguida para que de esta manera se puedan obtener imágenes mucho más claras y de mejor calidad. Como se ve ahí, la señora está sujetada como de un manguito, entonces esto permite como para que la persona no se jorobe y se ponga recto. Debe morder la pieza que se encuentra entre el medio del tubo de rayos X y la placa detectora de rayos X, manteniendo las dos arcadas de la boca separadas. En esta imagen de aquí, aquí se puede ver mejor qué es lo que la persona debe morder. Y esto es con el objetivo de determinar y registrar la posición y el tipo de mordida. Una vez que la persona ya muerde la pieza, el aparato que está aquí empieza a girar en torno a su cabeza, tomando una panorámica de la estructura bucal. Esperando un lapso de tiempo se presentan los resultados en la pantalla que está aquí. Se presentan los resultados y el dentista o el doctor puede determinar si hay o no hay complicaciones dentales. Entonces, ya, esta es la manera en cómo se usa el aparato de rayos X dental panorámico. No causa dolor, es un procedimiento muy sencillo, lo único que se debe tener es conocimiento de cómo funciona el equipo y por lo que se sabe hasta ahora no es como muy complicado, solamente sí debe tener su cierto cuidado en el manejo de la interfaz. Ya, listo. Ahora voy a hablar sobre algunas cosas específicas y puntuales sobre lo que viene a ser el manual de servicio. Eh, en el manual de servicio tenemos primero lo que es el rango de operación. Este tipo de equipos operan con un rango de operación de 65 a 100 kilovoltios. Cuando se obtiene un rango de operación menor a 65 kilovoltios, significa que no existe una penetración adecuada. En cambio, si se obtiene un rango de operación mayor a 100 kilovoltios, significa que existe una sobrepenetración. Entonces, no se recomienda que sea ni menor ni mayor a 65 ni mayor a 100, siempre y cuando se encuentre en el rango. Y el rango es bastante amplio, entonces eh, no habrían como que complicaciones. El diagrama esquemático del equipo es este. Y el tubo de ensayo de rayos X se encuentra muy cerca de dos transformadores. El primer transformador de bajada proporciona una corriente de 3 a 5 voltios al filamento de tungsteno para que produzca la nube de electrones. El segundo es un transformador de subida que proporciona el voltaje necesario para producir una energía de potencial de 55.000 a 100 kilovoltios. Entre el cátodo y el ánodo está la diferencia de potencial necesaria para impartir una rápida aceleración a los electrones del filamento. Perdón.
Todos estos componentes están contenidos en un nicho de metal pesado fuertemente sellado, que este viene a ser lo que es la cabeza del tubo de rayos X. Un brazo extendible permite que se mueva la cabeza del tubo hacia el paciente o bien para alejarlo de él. El tablero de control tiene los dispositivos para regular la emisión de los rayos X, así como el interruptor de encendido apagado y el botón de activación, que son los botones de la interfaz que ya expliqué anteriormente. Ya. Como se sabe, este equipo es un equipo electrónico y como cualquier equipo electrónico se debe realizar su tipo de mantenimiento para que pueda funcionar de manera correcta. Eh, a continuación, lo que yo voy a explicar son los mantenimientos que se deben realizar diariamente, es decir, todos los días se deben revisar las cosas que voy a decir y es sencillo porque únicamente se lo hace por una inspección visual, o sea, como para corroborar que todo esté funcionando de manera correcta. Entonces, lo primero que se debe hacer para, o sea, para revisar el equipo diariamente es verificar el funcionamiento de las luces indicadoras, porque como dije anteriormente, en el interfaz de usuario, o sea, en el control de la interfaz, varias cosas nos dicen los indicadores de luz, los indicadores de estado, y estos funcionan mediante un LED. Entonces, es por eso que es muy importante que, el funcionamiento de las luces o de los LED estén correctamente. También se debe comprobar que los cables no se encuentren deteriorados o desgastados, que no exista algún tipo de aceite en el tubo o en el cabezal, este, que la unidad, o sea, el equipo no se encuentra dañado exteriormente. Comprobar que, eso también es muy importante, comprobar que el movimiento del brazo, o sea, lo que gira alrededor de la cabeza del paciente, gire de manera suave, o sea, no como que se detenga o se atore, porque si pasa eso, no vamos a tener una imagen clara de la estructura de la boca y vamos a tener una radiografía totalmente errónea. Y también que la integridad del equipo esté bien y las etiquetas, porque las etiquetas también son importantes. Ya. Es todo esto lo que acabo de mencionar son cosas que se deben revisar diariamente y únicamente por inspección visual. Entonces ahora voy a decir las cosas que se deben realizar con un mantenimiento preventivo anualmente, es decir, cada año. Se debe comprobar el apriete de los tornillos de fijación del aparato, comprobar que los sensores eh, de, de, de tipo panorámico y el otro sensor que mencioné, que es el calibrado para lateral del cráneo, funcionen correctamente y la comprobación de los factores técnicos. Estas tres cosas se deben revisar anualmente. Ya. Ahora voy a hablar sobre las posibles fallas que se pueden obtener eh, con el equipo y esto nos puede producir unas imágenes de radiografía con fallas. Por ejemplo, la primera imagen es una radiografía con una mancha negra en la esquina. Esto se da porque los cassettes están dañados y lo que se debe hacer para solucionar este problema únicamente es reemplazarlo y los cassettes se deben revisar frecuentemente para así controlar la presión de la luz. Este, Otra cosa que se puede presentar en las radiografías es manchas blancas en la imagen. Y para solucionarlo, lo que se debe hacer es manipular las pantallas con cuidado y usar materiales de limpieza adecuados para que no se dañe el material. También lo que puede pasar son imágenes múltiples, entonces esto pasa cuando como un rollo de cámara, o sea, como que se sobrepone uno encima de otra las imágenes, entonces lo que se debe hacer cuando se quiere tomar una nueva imagen de radiografía es eliminar la película. Formación de imágenes fantasmas. Esto es como una formación de imágenes fantasmas, se ve como la boca, pero en la parte de atrás se ven los hombros y el pecho, o sea, se ve como una imagen atrás. Entonces, esto pasa porque se identifican al estar en el lado contrario de la imagen real. Y para evitar esto, lo que se hace es usar delantales protectores en la parte de atrás del paciente y tapando la parte de los hombros, pero se debe tener cuidado de que no se tape el cuello o que no tapemos esta zona, porque si no el equipo puede pensar que es algún tipo de objeto y aparece en la imagen como una imagen fantasma.
Y algo más que puede aparecer en las radiografías son una línea blanca en el medio de la imagen. Entonces, únicamente para esto se pide que el paciente dé un paso hacia atrás y estire el cuello. Y ya con esto se pueden tener imágenes completamente claras para que así el médico especialista o el encargado pueda tener resultados y conclusiones buenas y correctas. Y también algo que se me olvidó decir es que antes de realizarse el examen, la persona, o sea, debe ocupar un chaleco de plomo para evitar la radiación, porque tienen una alta radiación. Y también recordar que eh, no es no recomendable, sino es totalmente prohibido, no, bueno, sí, que las mujeres embarazadas se sometan a este examen. Y por eso es importante que, por eso, o sea, a pesar de que uno no esté seguro de que si está embarazada o no, a las mujeres se les hace una prueba de embarazo por si acaso ni siquiera la propia mujer está segura de si está embarazada o no sé. Entonces, para evitar cualquier tipo de riesgos, de someter a una persona embarazada a un tipo de examen así. Y ya. Eso es todo por mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada y espero todo haya quedado claro. Este,